5 de la tarde con 35 minutos y ya estamos de regreso en Noticias 24. Vamos a hablar ahora de la carrera presidencial. Dos mujeres relacionadas al mundo de la salud ficharon por las candidaturas de, por un lado, José Antonio Kast y por otro lado, de Gabriel Boric. Hablamos de Paula Daza e Isquia Siches. Para analizar este y otros hechos de cara a la segunda vuelta presidencial nos acompaña Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, Mario, quisiera ahondar en este fenómeno que se dio en esta última semana y que hoy culminó con la incorporación, por ejemplo, de Paula Daza a la campaña de José Antonio Kast. Durante la semana también vimos ayer y hoy ya la confirmación también de Isquia Siches como parte también y ahora como jefa de campaña de la candidatura de Gabriel Boric. ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno? Dos mujeres ligadas a la salud que han sido parte de la contingencia prácticamente estos 2 años de pandemia y que son, podríamos decir, contraparte una de la otra. Por una parte tenemos a Paula Daza, subsecretaria de Salud, parte del gobierno. Por otra parte tenemos a la expresidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Cada una se va a una de las candidaturas que pasa a esta segunda vuelta presidencial. ¿Qué podemos decir de este fenómeno? Sí, hay que entender dos cosas respecto a este fenómeno. Lo primero que tú mencionas es el tema de la salud, que frecuentemente y sobre todo asociado con una pandemia y con un buen resultado que estamos teniendo últimamente, las autoridades que están vinculadas con el área de salud han ido aumentando en términos de aprobación. Entonces, Paula Daza aparece como la figura más con mayor nivel de popularidad dentro del gabinete presidencial y evidentemente eso lo que se está tratando de hacer es un traspaso de esa popularidad hacia el candidato presidencial. Lo que ocurre ahí que es interesante es que normalmente los ministros de salud no son, los ministros y los subsecretarios de salud no son los que encabezan la lista de la evaluación política positiva dentro del gabinete ministerial. Uno siempre esperaría que ese lugar lo ocuparan los ministros de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Mujer. Son como está siempre asociado al cargo. Entonces, pareciera ser que por lo menos en el caso de Paula Daza, eso está asociado más bien a la persona más que al cargo que ella ocupa. Y en ese caso en particular, además, coincide con que ella tiene un alto nivel de conocimiento y un alto nivel de aprobación, que es el cuadrante donde tradicionalmente quieren estar todos los políticos, que la gente los conozca y que la gente los quiera. Y en el caso de Isquia Siches ocurre algo relativamente similar. Fue una figura que en algún momento incluso sonó como una posible presidenciable, y es una figura que, si bien ha tenido cierta confrontación con el gobierno, es una figura también con capacidad de llegar a acuerdos, ¿sí? Se sentó en la mesa en su momento con el gobierno, entregó los aportes del Colegio Médico, etcétera. Por lo tanto, es una figura que no solamente tiene popularidad, que eso lo vemos a través de las encuestas, sino que también es un personaje político con capacidad de articulación, con capacidad de diálogo, con capacidad de llegar a acuerdos, que es lo que van a necesitar en definitiva las dos campañas. Las dos campañas necesitan en este momento acercarse a ese votante moderado, y ese votante moderado lo que precisamente premia son los acuerdos por sobre el conflicto. Son parte entonces de una nueva etapa también en esta carrera presidencial. Veíamos a dos candidatos, antes en la primera vuelta, cada aspecto, cada área de la sociedad, cada postura de pensamiento político tenía su propia candidatura, podríamos interpretarlo de esa forma. Ahora tenemos a dos grandes candidatos, uno en cada uno de los extremos del espectro político, no hablando de extremos por su postura, sino que más bien cada uno representando a uno de los dos polos políticos que se conoce tradicionalmente, izquierda y derecha, y los tenemos ya intentando acercarse a sectores más moderados. ¿Es esta misma estrategia, incluir por una parte a Paula Daza y por otra parte a Isquia Siches, parte de ir en búsqueda de este mismo electorado? Sí, precisamente. Y te agrego un factor adicional. No solamente están buscando al votante moderado, al votante de centro, que hemos hablado mucho de eso en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta se va a ver más marcado todavía, porque no hay competencia dentro de las coaliciones. Los candidatos no tienen que verse como el candidato genuinamente de derecha y el candidato genuinamente de centro-izquierda, sino que lo que tienen que ir a hacer es buscar directamente ese votante de centro. Y cada vez ese votante de centro no solamente es moderado en términos de sus preferencias, sino que además está más desencantado de los partidos políticos. Entonces, estas dos figuras, tanto Isquia Siches como Paula Daza, no son figuras de primera línea dentro de sus partidos. Y si uno se fija dentro de la gente que se está incorporando al comando, precisamente se trata un poco de eso. Se trata de que las vocerías estén a cargo también de personas que no pertenezcan a los partidos, tratando de ir a buscar también esos votos independientes, por ejemplo, de París, y esos votos independientes que quedan dando vuelta por ahí. No es casualidad de que son dos figuras que uno difícilmente en el caso de Isquia Siches uno la puede asociar un poco más al Partido Comunista, pero no son figuras de la primera línea del partido. Ahora tenemos
Ya lo hablábamos, a estos dos candidatos, cada uno con su postura política en determinados temas, y ambos, en muchas ocasiones se dijo que cada uno representaba a uno u otro extremo, por llamarlo de alguna forma. Muchos lo calificaron de esa misma forma. Ahora tenemos por un lado, por ejemplo, por el caso de Gabriel Boric, acercamientos con la exconcertación muy criticada en algún momento por el Frente Amplio. Por otro lado también tenemos la adhesión de todo el bloque de Chile Vamos a la candidatura de José Antonio Kast. ¿Cuánto podría llegar a capitalizar cada uno de los candidatos estos mismos votos, estos mismos acercamientos de las cúpulas políticas respecto ya, hablando ya de cuando se realice la segunda vuelta presidencial? Sí, hay dos cosas que son importantes ahí. Uno, como tú muy bien dices, el tema de la capitalización de los votos, y ahí hay que tener siempre en consideración que no existe necesariamente una transferencia directa de un candidato a otro en términos de electorado. El ejemplo clásico que siempre se da en ese sentido es la elección de Lagos y Lavín del año 2005. Si uno sumaba, perdón, de Lavín y Piñera en el año 2005, si uno sumaba las dos candidaturas, daba más que el porcentaje de votos de Bachelet. Bachelet gana en segunda vuelta. Entonces, esa suma que uno de repente hace como ejercicio matemático no siempre da, no siempre existe una transferencia directa, y ahí es donde precisamente los candidatos van a tener que ir a buscar ese electorado, por más que el otro candidato haga un llamado explícito a la votación o que los líderes partidistas también hagan un ejercicio en ese sentido. Cada vez los mensajes de los partidos políticos además tienen menos significancia para la población en general. Y ahí pasa un segundo fenómeno que es relevante, que es el tema de que ¿cómo se llama esto? Las candidaturas necesitan de apoyo si es que en algún momento quieren eventualmente ser gobierno. Y este es el momento precisamente para hacer esos pactos. Las dos candidaturas van a ser, si es que se quedan solamente con el apoyo de su partido y su coalición, pueden ser posibles gobiernos minoritarios dentro del Congreso. Entonces los acuerdos que se formen ahora en términos de pacto electoral, por supuesto que pueden tener una repercusión en términos de apoyo hacia el futuro, apoyo que los dos candidatos van a tener que ir a buscar sí o sí si quieren poder gobernar este país. Ahora, hablando de la candidatura de Apruebo Dignidad, representada por el candidato Gabriel Boric, por una parte tenemos el acercamiento con la exconcertación, la incorporación del senador Carlos Montes del Partido Socialista, el apoyo que le expresó el expresidente Ricardo Lagos Escobar también a la candidatura de Gabriel Boric, pero por otro lado tenemos este ruido interno que surge respecto a las declaraciones por una parte de Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, y por otra parte también de Daniel Jadue, que en las últimas horas también salió a admitir que cometió un error al calificar de cierta forma a los votantes de Franco Parisi en primera vuelta. ¿Cómo ves esta situación respecto al ruido interno o el fuego amigo, también como se le llama también en política a este tipo de situaciones? Sí, es una tensión que frecuentemente han experimentado las dos candidaturas. Y en el caso de Boric le pasa mucho con el Partido Comunista. Tensionó su programa de gobierno al punto de que en la primera vuelta, en los últimos debates, había una diferencia entre lo que sostenía el candidato y lo que efectivamente decía su programa. Era un candidato mucho más moderado, con un programa mucho más polarizado, e incluso en el momento en el que Boric se va a la cuarentena y aparecen como en la primera línea las vocerías de su campaña, es precisamente cuando empiezan a haber problemas asociados con cuestiones del programa, cuestiones asociadas con la propiedad de los fondos de la AFP, declaraciones de Sebastián de Pablo, etc. Empiezan como estas vocerías dentro de su propio sector a decir algo distinto a lo que él estaba diciendo. Entonces sí, ese es un desafío que tiene Boric, que es más difícil para él que para Kast, porque su coalición, los que lo están apoyando en este momento, están más divididos, están más fracturados y tienen un espacio ideológico que también es más grande. Entonces él va a tener el desafío de cara a esta segunda vuelta, en un margen de tiempo muy acotado, muy breve, de hacer dialogar desde los sectores de la democracia cristiana que lo van a apoyar, hasta los sectores del Partido Comunista que lo han apoyado, y hasta sectores del Frente Amplio que tiene que tratar de mantener como su pozo electoral. Entonces es un poco más complejo para Boric que para Kast esta segunda vuelta presidencial. ¿Y cómo podemos interpretar o qué es lo que se puede decir desde la academia, desde el análisis, la actitud que ha tenido el alcalde Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta del Partido Comunista, respecto a la misma candidatura de Gabriel Boric? No es primera vez que surgen críticas o que surge también esta especie de ruido interno dentro de la propia coalición, pero en la voz del propio Daniel Jadue, que fue el contendor de Gabriel Boric en la primaria presidencial del Pacto Apruebo Dignidad.
Sí, lo que nosotros siempre vemos de cara al fin de una primaria o el fin de una primera vuelta es que se pliegan los apoyos, o sea, que el candidato perdedor va en apoyo del candidato ganador. Pero en el caso de Jadwe hemos visto algo distinto, que no solamente es un apoyo explícito de sacarse la foto, no solamente es un apoyo de incorporar elementos dentro del programa, sino que es un apoyo de vocería, es un apoyo de participar de manera activa dentro de la campaña y dando declaraciones además. Y eso es particularmente riesgoso, porque es un candidato que, recordemos además, que perdió una elección. Por lo tanto, evidentemente crea cierta fractura dentro de un electorado. Lo que uno esperaría de cara a esta segunda vuelta presidencial es que aparezcan en la primera línea las figuras moderadas más que las figuras que tensionan a la coalición. Y sin lugar a dudas, Jadwe es una persona que tensiona su propia coalición. Y analizando esto mismo, ¿qué rol entonces debería adoptar en este caso Daniel Jadwe, considerando sus declaraciones y también considerando las palabras que tuvo Gabriel Boric en algún momento inmediatamente finalizada la primera vuelta presidencial, cuando habló de que para un ministerio, interpretando aquí, parafraseando sus palabras, se requería una persona un poco más transversal? Sí, efectivamente, tratar de desenmarcarse de esa postura más bien de una izquierda más tradicional, de una izquierda que no logra enganchar con un electorado de centro que quizás no votaría por un candidato apoyado por el Partido Comunista. Esto está asociado con el rechazo, con una especie de rechazo que en cierta población es casi natural a la figura o al nombre del Partido Comunista como etiqueta. Entonces, evidentemente, el rol que tendría que tomar él de cara a esta segunda vuelta es más bien un rol secundario, dejando en la primera línea a todas estas figuras que son de centro, que representan la moderación, que representan además el mundo independiente, etc. Ese sería como el camino hacia adelante. Si al final los votos del Partido Comunista, Boric no los va a perder, los votos del Frente Amplio y de la izquierda más dura tampoco los va a perder. Esas personas no van a cruzar completamente el espectro ideológico e ir a votar por Kast. Vamos ahora al otro lado del espectro político. También el candidato José Antonio Kast ha tenido harto ruido interno, ha tenido que enfrentar flancos internos que surgen, por ejemplo, respecto a la elección de diputados de su partido. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Johannes Kaiser, quien finalmente renunció al Partido Republicano. Está también el caso del diputado electo Agustín Romero, que es investigado por fraude al fisco. ¿Cuánto llega a afectar este tipo de situaciones a la candidatura de José Antonio Kast? Que también, hay que decirlo, durante esta semana, ha recibido el apoyo de todo Chile Vamos. Sin embargo, en Evópolis surge algo también interesante, porque se expresa el apoyo, se dice que no va a formar parte de ningún tipo de coalición, pero también varias personas de Evópolis dejan el partido respecto a este mismo apoyo, en reacción a este mismo apoyo que expresa la directiva del partido a la candidatura de José Antonio Kast. ¿Cuánto afecta estas tres situaciones que mencionaba a la candidatura del abanderado del Frente Social Cristiano? Sí, decíamos antes que para Kast es un poco más fácil ir a cosechar esos apoyos, pero el problema que está teniendo en realidad es dentro de su propio partido político, es dentro de su propia fila. Evidentemente eso va a tener un impacto dentro de su candidatura, pero no va a ser un impacto tan grande pensando en que su electorado quizás este tipo de casos no le asignen tanta importancia o no le asignen tanto peso. No es un caso que le impacte directamente a él en los atributos donde él es fuerte, a eso quiero llegar. Y sí la tiene, si bien existen ciertos sectores de Bópoli que efectivamente han traspasado hacia su candidatura, el partido ha tenido una postura relativamente ambigua en términos de apoyo, pero existe una coalición que está mucho más cuadrada porque existe un ejercicio previo, existe un ejercicio de apoyo previo cuando empieza a caer la candidatura de Sichel y se empiezan a desprender figuras políticas y se empiezan a ir hacia la candidatura de Kast. Entonces, en el fondo este es un tranco que ya viene recorriendo desde hace tiempo, desde antes de la primera vuelta. Y además también pasa un poco de que Kast no es un candidato tampoco outsider completamente del sector, es un candidato que militó dentro de la UDI por muchos años, que fue parlamentario, o sea, que fue diputado por la coalición, no es un completo outsider, es alguien que conoce en definitiva su propia coalición y que su coalición también lo conoce a él. Bien, Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, gracias por este contacto y este análisis de lo que ha sido esta primera semana después de la primera vuelta presidencial. Gracias, Mario, por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.